de una empresa no teniendo ningún interés para el Estado Nacional, porque en definitiva el faltante de billetes lo estaba haciendo, nos llevando adelante la Casa de la Moneda Argentina con la Casa de la Moneda del Brasil más barato. Digo, ¿por qué la Presidenta de la Nación termina enviando un proyecto de ley al Congreso de la Nación para expropiar una empresa cuya única finalidad no es recuperar una actividad que puede ser importante para la Nación, sino más bien parecería ser una forma de encubrir un negocio que tiene involucrado a muchos funcionarios públicos, entre ellos el vicepresidente de la Nación? Y yo creo que el vicepresidente en sus declaraciones sí está advirtiendo que él solo no va a ser culpable de las cuestiones. Por eso, bien lo decía Diego, empieza a hablar de la ruta del dinero, que es obvio, acá hay que investigar la ruta del dinero. Y empezó hablando por quien menos se puede defender hoy en día, que es Moneta, pero va a seguir hablando de Brito, que en realidad hay que poner el ojo muy en serio y muy arriba. Uno de los funcionarios de más alta jerarquía en el banco de Brito termina siendo funcionario de la empresa de Chicone. Entonces, todas esas no son casualidades. Y todo eso está en el expediente y todo eso tiene que explicar el vicepresidente de la Nación y los demás imputados. A ver, le voy a preguntar al doctor Jorge Rizo. ¿Se ha manejado hasta ahora de manera correcta? ¿El juez Lijo tiene el camino despejado para avanzar, para dictar procesamientos si tiene que dictarlos? ¿Puede impugnarlo la Cámara? Es decir, la Cámara Federal puede ponerle algún freno. Hasta ahora los compañeros acá charlaron desde un punto de vista político. Voy a tratar de ser totalmente aséptico políticamente afuera, digamos directamente jurídico voy a hacer. Lijo tiene la costumbre que primero recopila la información y finalmente toma la indagatoria. Cuando Lijo llama indagatoria, en el 98 o 99% de los casos, Lijo va a procesar. Yo tengo fuentes de tribunales, o sea que yo hago también, que Lijo va a procesar a Amado Vudú. Esto no quiere decir que después esto vaya a la Cámara de Apelaciones y la Cámara pueda revocar el procesamiento porque está dentro de los recursos defensivos y seguramente después también podrá ir a la Cámara Nacional de ¿Usted dice que ya tiene decidido el Lijo procesarlo? Es lo que se comenta en los pasillos de tribunales, que ya, como en todos los casos en los que participa, cuando llegas a la declaración indagatoria es porque ya está decidido que la suerte está echada y que vas a ir al auto de procesamiento. ¿Qué tiene que pasar ahora? Núñez Carmona y Van der Broele van a tener que ir a declarar y Lijo tiene a partir de ayer 10 días para decidir la suerte del vicepresidente de la Nación en cuanto al procesamiento. Podrá ser 2 días más porque por ahí saca un solo auto, un solo proveído, analiza la situación de los 3 imputados, donde decide que uno va a procesamiento, otro no, los sobresea a todos o como termine decidiendo el juez de la causa. Yo creo que en cierta medida el juez viene procediendo bien. Esta semana se dio el tema de la televisación, que era un tute que se jugaron los defensores, mis amigos los defensores de Vudú, pero que realmente todos sabíamos que no se podía, porque en acordada de la Corte que dice que no se pueden televisar declaraciones para que vean después otros intervinientes de la causa. Lo mismo que pasa con Campagnoli, que también dicen que no se puede tener, es lo mismo. En una causa y en la otra se dan similitudes. Lo que sí se podía haber hecho, podían haberla grabado la causa los abogados o el grupo del vicepresidente y después cargo si eso tomaba estado público. Pero igual lo han publicado en Facebook y en todo eso realmente no ha sido acertado, me parece, todo el conocimiento público que hay de la causa. Manuel Garrido, uno dice el doctor Rizo que se comenta que el Lijo lo va a procesar. Digo, ¿cómo se comenta en tribunales? Digamos, hay elementos, en general lo llama indagatoria a un imputado, tiene elementos para procesarlo. Y vos podés hacer un pronóstico. A ver, lo que está diciendo el doctor Rizo es lo correcto que se espera de un juez, que recopile toda la prueba primero y que cuando tiene consolidado el estado de sospecha lo cite. Y otro elemento importante a tener en cuenta es que en una causa de esta envergadura, de esta gravedad institucional, en donde el juez cita nada más ni nada menos que al vicepresidente, tiene elementos de peso y está pensando en el procesamiento. De lo contrario, frente a los antecedentes que acá se mencionaron, lo que pasó con el anterior juez, lo que pasó con el fiscal que intervino antes, la verdad es que ningún juez va a bartolear un llamado de declaración indagatoria para el vicepresidente. Seguramente que lo hizo estando convencido de que hay elementos de sospecha fuertes y de alguna manera
tomó la decisión y mantuvo la decisión frente inclusive a los cuestionamientos que hizo, cuestionamientos de bajo vuelo del vicepresidente durante todo el tiempo anterior a la declaración. Que igualmente bajó mucho el tono, ¿no? Antes era Lijo un cachivache. Recuerdo el juez Lijo como el anterior juez Rafecas, son dos de los jueces que ingresaron en la nueva camada, propuesto por el expresidente Néstor Kirchner en el 2004. Sí, bueno. No son Ollarvide, Bonadí o Canicoba Corral, que son jueces de la década menemista. Además, Lijo es un funcionario de carrera, fue secretario mucho tiempo y bueno, a partir de la designación de Néstor Kirchner es juez federal, pero no es alguien que entró por la ventana, o sea que sabe lo que es instruir una causa, sabe los vaivenes que se atraviesan en la justicia con un caso de esta naturaleza, sabe también mantener la templanza frente a las provocaciones que... Es decir, que si es un cachivache, como dijo Vudú, digamos, Lijo es un poco del promedio para arriba, es decir, si Lijo es un cachivache, bueno, en 10 años de kirchnerismo toda la justicia es un cachivache absoluto. Sí, el vicepresidente proyecta. Es cierto que durante todo el proceso de investigación había mucha presión para que efectivamente Lijo llamara indagatoria, y lo que surgía muy fuerte era la versión de que Lijo no iba a llamar hasta tanto tuviera la prueba suficiente para llamar indagatoria. Y yo creo que después cuando vimos el auto indagatoria fue mucho más duro de lo que muchos preveían, porque efectivamente... no estaba solamente el hecho de que... Porque lo que está claro es que Lijo tuvo conductas absolutamente irregulares, Vudú, como por ejemplo la promoción de un plan de facilidad de pago ante la FIP. No tenía nada que hacer ahí el ministro de Economía. Eso está mal desde todo punto de vista. Ahora, lo que Lijo plantea no es solamente, digamos, que se había excedido de sus atribuciones y competencias, sino lo que Lijo plantea es mucho más fuerte, que es, mire, realizó una serie de maniobras para quedarse con la empresa y él, digamos, forma parte de esa empresa, es decir, junto con... Entonces, a mí me parece que es un auto muy fuerte, que obviamente el hijo Vudú hace lo que se preveía en la indagatoria, que era negar todo, pero para mí la prueba recopilada es realmente contundente. Y lo otro que digo es, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es respaldar la investigación judicial, una investigación que tuvo muchos episodios, un procurador que se fue, un juez, y me parece que ahora estamos en una instancia importante esperando la definición con el procesamiento por parte del juez. Ahora hablamos del tema de qué tiene que hacer Cristina o el vicepresidente ante esta situación. Le quiero preguntar a Manuel Garrido, pues sé que tiene que retirarse. ¿Qué opinan en el Frente UNE, en el radicalismo, de qué tiene que hacer el vicepresidente? Bueno, la verdad es que las opiniones son críticas respecto a la situación del vicepresidente. En el caso, digamos, en mi caso yo creo que el Congreso debería solicitar los antecedentes al juez y examinar si corresponde iniciar un juicio político o no. El vicepresidente ocupa un cargo electivo, o sea, digamos, ocupa un cargo para el que fue votado y por lo tanto, por lo menos debería haber una evaluación que tiene que llevar a cabo el Congreso, tiene que examinar los antecedentes que haya y el Congreso es el que tiene que hacer efectiva una responsabilidad política independientemente de los vaivenes de la causa. Yo ayer me enfrascaba en una discusión con una diputada del PRO respecto a que una causa totalmente distinta, y es cierto, un juez que efectivamente tal vez le cabe calificativo de Vudú hacia el hijo, el juez Norberto Mario Ollarvide, lo procesó por escuchas ilegales. Digamos, son cosas distintas, de distinta magnitud, graves, pero una cosa es espiar y otra cosa es enriquecerse. Digamos, ahora, son dos jueces de la nación, una cosa es Ollarvide y otra cosa es Lijo, pero son dos jueces de la nación. Mira, si hay un auto de procesamiento confirmado, lo que corresponde es que el Congreso tome cartas en el asunto. Claro. Ahora a Macri sigue en su cargo. La legislatura de la ciudad tomó una decisión acertada o equivocada, ¿no? Yo entiendo que no corresponde que elijamos qué juez tomó la decisión. Me parece que hay una responsabilidad que pasa por la justicia. Si hay una decisión judicial que se manifiesta de un procesamiento, el Congreso tiene que intervenir y tiene que examinar la cuestión. La legislatura de la ciudad lo hizo, Está bien, pero uno puede tener una opinión crítica sobre lo que hizo la legislatura de la ciudad. Lo que entiendo es que directamente ni siquiera está pidiendo los antecedentes. Bueno, ahora, entonces, pero la oposición se tiene que bancar que con la mayoría del kirchnerismo en ambas cámaras también va a revisar los antecedentes y va a determinar que no es procedente el juicio político. Bueno, habrá que ver los fundamentos del juez, los argumentos del juez. No es tampoco una cuestión puramente numérica.
También hay una cuestión que pasa por los fundamentos y sí. y el convencimiento sobre lo que haya. Igualmente yo lo que sí creo que, pensando que hay efectivamente causal clara de mal desempeño para proceder al juicio político, creo que hay que esperar el momento de tener un número suficiente. Digo, someter la cuestión al juicio político ahora para que sea rechazado rápidamente por el oficialismo no me parece una buena estrategia en ese sentido. Es decir, me parece que hay que tratar de esperar para conseguir la masa suficiente en el Parlamento que permita avanzar con el juicio político. Adrián Pérez y Fernando Sánchez se quedan un momentito, vamos a seguir hablando. El doctor Rizzo también le pido que se queden unos momentitos. Voy a hablar con Fernando Chino Navarro. Gracias por venir, Chino. Bueno. Chao, Chino. Sí, nos vemos. Habíamos tenido un desencuentro. Te invito. Bueno, tenés el micrófono para poder defender al vicepresidente de la Nación. No es un tema de defensa. El desencuentro fue que yo planteé esto, como hay un montón de diputados y personalidades muy respetables que tienen una opinión concreta. Parecía que venir al programa implicaba tener la posibilidad de dar mi opinión con un tiempo proporcional. Y te agradezco que me hayas invitado. A mí lo primero que yo quiero señalar es que hace meses atrás muchos periodistas, dirigentes, opositores, opinólogos decían que vivíamos casi una dictadura, que no había justicia. Y me parece que es un paso adelante de la democracia, del conjunto de los argentinos, también de este gobierno, que forma parte de esa realidad, que un juez federal convoque indagatoria a un ciudadano que es vicepresidente, un cargo más que importante. Remarcar positivamente que este ciudadano que es llamado Vudú siempre estuvo a disposición de la justicia, que ayer se presentó, que declaró, estamos en el marco de la indagatoria, lo han dicho. Por un lado, el juez deberá aprobar lo que él supone respecto a su responsabilidad y su culpabilidad, y Amado Vudú tiene todo el derecho de defenderse porque así lo establece nuestro régimen legal. Y me parece que eso es bueno, no es dramático. Después que tenga una repercusión política es innegable, estamos hablando del vicepresidente. Creo que no hay que apresurarse, creo que hay que dar tiempo a la justicia. Y después, respecto a la cuestión de un juicio político, creo que el Congreso tendrá que actuar. Creo que lo señalaron algunos de los diputados que hablaron recién, cuando tengamos los fundamentos del juez, porque el juez por ahora sospecha, pero no tiene certeza como para procesarlo. Quizás lo procese, es una posibilidad, habrá que ver los elementos. Ahora, tengo una pregunta. ¿Vos considerás que este juez es un cachivache? Digamos, porque a los jueces, lo mismo creo que le había pasado a Rafek, como empleado, como son parte del engranaje, cuando estamos hablando de causa de corrupción, no estamos hablando de decisiones políticas, luce un poco a la excusa o escudarse en una batalla política que tuvo el kirchnerismo para su propia ropa, digamos, para explicar por qué le compró un departamento en Puerto Madero. El tema en un contexto más amplio. Se inicia una denuncia periodística judicial sobre Amado Vudú. Él fue condenado mediáticamente, socialmente, en los medios. Y me parece que podemos, en frío, nosotros que somos esa cuestión, más allá que yo tengo una carga subjetiva, porque soy del mismo espacio político de Vudú, porque lo conozco, porque me considero, no digo que soy su amigo, pero tengo un aprecio por él. Le creo, con lo cual deseo que todo. Pero poniendo de él con todo el bombardeo sufrido en este tiempo, una frase más o menos feliz, creo que se la puede dejar pasar si uno toma el contexto del bombardeo mediático que desarrolló sobre todo Clarín y Nación. Esto es judicial, pero también es político. El judicial sea absolutamente independiente, porque además no hacia el sistema democrático en ninguna parte del mundo. El sistema democrático es un marco que regula las decisiones de intereses, la mayoría de ellos económicos, trata de desenvolverlos en un equilibrio que no afecte la ley. Entonces tampoco me parece que hay que sorprenderse cuando se han dicho disparates. ¿No tenés una mala opinión del juez Lijo yo creo que el juez o Lijo del fiscal Dilelo? ¿Te parece que dentro del sistema judicial argentino... En este caso, sí, con los jueces que me gustan más o menos, que uno puede decir es bueno o malo... Por ejemplo, me imagino no te gusta. ¿Te parece que es el modelo de juez para la Argentina? Creo que uno tiene que, para tratar de consolidar un sistema, aceptar las reglas de juego. Cuando fallan como te gusta y cuando fallan como no te gusta. Tema ley de medios. Yo soy muy respetuoso de la... Cuando falló en decisiones que favorecían nuestra política, lo aplaudí. Falló en decisiones que no favorecían la política, manifesté respetuosamente mi diferencia, pero tampoco dije
que estaban jugando para mañana. Eso tenemos que aprender, si no, si ponemos todo blanco sobre negro, generalmente perdemos perspectiva. Pero volviendo al término de Vudú, hay que ponerse en el contexto. Está siendo acusado de un corrupto, él dice que no es corrupto, quizás vos tengas la presunción que lo es, que no, y como creo que no, tiene derecho a reaccionar, aunque no sea feliz la reacción. Lo importante, todos señalan como nota de que ayer fue respetuoso, bueno, ayer actuó que Vudú era un cachivache, dijo que era un corrupto, que presume que es un corrupto, eso lo escribió, bueno, entonces me parece cierta atención que hay que comprenderla, pero lo importante es la cuestión de fondo, no la anécdota. La cuestión de fondo, ayer estuvo, el juez le tomó la declaración, el vicepresidente declaró. Te hago una última respecto, ahora te voy a hacer dos preguntas respecto a Scioli, pensando en la política argentina. Vos ves muchos intendentes, obviamente tienen que pasar, digamos, autos de lujo, casas muy buenas, digamos, también ha pasado esa situación en los últimos tiempos, ¿no? Puerto Madero, sus autos y demás. Ese es otro expediente paralelo que hay, el del supuesto enriquecimiento ilícito con el presidente de la Nación. ¿Vos ves verdaderamente que un avance de la justicia en ese aspecto y decir, bueno, explíqueme estas cosas, es un ataque político? Yo creo que la justicia tiene la obligación, como tiene cualquier ciudadano, si tiene una sospecha de un delito, de denunciarlo e investigarlo. Digo, porque tanto vos como Emilio Pérsigo del movimiento Evita siempre se han quejado, digamos, de ver cuando algunas reuniones políticas llegan con las naves, con los autos, digamos, con una ostentación de buena parte de la dirigencia política, ¿no? No, yo no me quejo. ¿Ah, yo no? no... Bueno. No, bueno, lo he tenido, es un diálogo que he tenido en algún momento con Emilio Pérsigo. Yo lo que creo es tema. que un sistema capitalista, dice Francisco con toda claridad, salvaje, economía concentrada. Me parece muy bien que investiguemos a los políticos, me parece muy bien que investiguemos a los me parece muy bien que investiguemos a los empresarios, no en el afán de investigar por investigar, sino para tratar de construir una sociedad mínimamente justa y donde las reglas se cumplan para todos. Porque si no, y ahí sí coincido con Vudú, y la Cámara dice al juez Lijo, porque acá decimos que lo dijo Vudú, lo dijo la Cámara. Dos jueces dicen, siga la ruta del dinero. No es un dato menor, 50 millones. Y otro juez a nombre y apellido de Monetti y de que son responsables o no, pero me parece bien que se investigue, porque si no caemos en el juego de que el político es corrupto y si lo es, que vaya preso porque administra recursos públicos, pero acá lo que se han enriquecido en los últimos 60 años han sido los grupos económicos. Los políticos puede haber sido algún idiota útil o algunos funcionales, cualquiera sea el partido político, pero cuando uno ve los últimos 60 años, quiénes ganaron y quiénes perdieron, los que siempre ganan en dictadura son los grupos económicos. Una tanda muy cortita, hoy volvemos, no te vayas.